Notas de voz. I was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats to keep their little. Qué contento que esto. ¿Por qué? Porque hay que contraponerse a los días grises. Ah, Porque vos la sabés. contentura viene de adentro. A mí me pasa que esto, ¿no? Que por ahí tengo un día medio, no bajón, yo no soy de tener días bajones, pero así más. Es verdad, nunca tenés Y, días bajones. ¿viste? Y vengo acá y pum, pilas para todo. Y este programa de hoy, vos sabés que me hizo pensar, ¿cuál es? Eso es grave, David. Sí, ¿no? Eso es grave. Primero vamos a saludar a Joaco. Hola, Juaco. Él ahí presente, siempre nuestro operador exclusivo. Es de fierro. Es de fierro. Es de fierro el hombre. Una sola vez no viniste, te extrañamos. estaba enfermo. Sí, ¿Sí? te Sí, extrañamos. A pesar de que estuvo Johnny. Ujú. Vos sabés que te decía que lo que me hace pensar este programa, porque una de las cosas más lindas de la vida me parece a mí que es viajar. Mira, no descubriste la pólvora, No, te no, diré. por eso es la plata mejor invertida, viajar. Tampoco descubriste la pólvora. Me encantaría, a mí me gusta mucho viajar, viajo muchísimo menos de lo que me gustaría, porque uno va conociendo diferentes culturas, Ujú. diferentes sociedades. Vos sabés que para eso igualmente ni siquiera necesitas planear algo muy lejano. No, Basta claro. con recorrer el país y te Sí. encontrás con esto que estás diciendo. Tal cual. Pero hoy nos vamos a extender un poco Ay, a ver. más allá de nuestro país. Más allá. ¿Cuánto más ¿Habremos allá? sido demasiado, A ver, demasiado pensemos. pretenciosas? No sé, si yo hablo de recorrer el país y vos me decís un poco más allá, me decís países limítrofes, Un poquito más. Europa, ¿Un poquito más un todavía? poquito más. Todo. Todo. El mundo. Estás angurrienta. Me parece Ah, que... la No, flauta. pretenciosa estoy. Qué lindo que podamos hablar de las voces del mundo. Qué lindo. De algunas vamos a hablar. Sí, no porque de si todas. pudiéramos hablar de todo todas. sería genial. ¿Cuántas horas de programa? 85. O sea que vamos a hablar de las que están bien lejitos. Sí, entonces. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Y por qué? ¿Son distintas a las nuestras? Y bueno, tenemos una persona que de alguna manera sabe del tema, Ujú. pero antes de presentarla, vamos a ver si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿cómo hace? Podés encontrar a Notas de Voz en Facebook, Notas de Voz, Twitter, @Notas de Voz 2017, Instagram, Notas de Voz, o escribiros a notasdevozfono@gmail.com. Así que si quieren preguntarnos acerca de las voces del mundo, ¿hablará diferente la gente? ¿Cantará diferente las personas en otras partes del mundo? A mí me parece que sí. Estoy segura que sí. ¿No? ¿Vos te diste cuenta que para algunas personas un sonido significa algo, una emoción, y para otras vos decís, ¿cómo no sentís lo mismo? ¿Cómo que sentís otra cosa? Y sienten otra cosa. Pero además viste que hay, los bebés cuando nacen en todas partes del mundo suenan igual. La Estás muy misma voz. chomskiana hoy, ¿eh? ¿Viste? Estás muy chomskiana. Bueno, permitímelo. Pero después, a medida que incorporan la lengua del lugar en el que viven, empiezan como a aparecer esas características diferenciales de culturas, Pero a mí me gustaría presentar... Yo te iba a decir, porque nosotras sí. podemos Estamos zarasear zaraseando, ¿no? un cacho, Zaraseando. En honor a Ronnie Arias estamos haciendo zaraza. pero vamos que con quién sabe. Vos presentala. La señora licenciada Silvia Altman. Un placer. Silvia, que estés con nosotras. Muy bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, gracias, Bueno, tampoco gracias. sé si sé tanto, pero bueno. Más que nosotros en ese claro. tema, no tengas Puede ninguna ser, duda. puede ser. Seguramente. En algún momento de mi vida me metí por ese lugar dentro de mis búsquedas y una búsqueda hacia afuera, pero también una búsqueda hacia adentro, porque depende de las culturas, en las voces y las músicas nos llevan muy hacia adentro, ¿no? Ujú. A mí me gusta esa historia que dice, por ejemplo, que para los africanos no se concibe la idea de música si no es pensando en un cuerpo que se mueve al ritmo de los tambores, por ejemplo. No se concibe la música si no es en movimiento, ¿no? Y con ritmos muy marcados. Y la voz es cuerpo.
y la voz es cuerpo, y la voz, y con cantos de ese tipo. Y no se concibe la música, por ejemplo, ahora no pensando en voz, pero sí en el instrumento, por ejemplo, el shakuhachi, que es un instrumento japonés, que no se concibe tocarlo si no es en un estado total quietud y meditación, ¿no? Entonces, como depende de la cultura también. Bueno, tanto, como en India, el ritmo interno, el pulso interno que los hace pasar por grandes silencios y de repente aparece un sonido y jamás han perdido ese pulso interno. Claro, exacto. Sabes que a mí una de las cosas que me fascinó cuando en el año 95, 96 empecé a meterme con estos temas a través del trabajo de Silvia Nakache, que es tiene todo un proyecto que se llama Vox Mundi, ¿no? Que es como meterse por las músicas del mundo y a su vez todo un trabajo transpersonal con el sonido y las voces. Es que yo, primero que cuando era Ruth, no Silvia, porque soy Silvia Ruth y me llamaron 27 años Ruth y después Silvia, en esa época yo pensaba ser guitarrista, concertista de guitarra, ¿no? Y entonces me pasaban dos cosas. Primero, cuando vi que los dedos se me ponían duros en mis primeros conciertos de los nervios, y también cuando me di cuenta que yo me pasaba 4 o 5 horas tocando, practicando por día, y por ahí 2 horas estaba pensando en cualquier cosa, y eso era muy doloroso, 2 o 3 horas, como que tocaba, seguía tocando, pero mi cabeza iba en cualquier lado. No estabas en comunión con lo que estabas haciendo. Algo en comunión a tu anécdota me pasó a mí, que en mi último concierto, porque hice tus mismos pasos, me di cuenta que jamás conecté con lo que estaba haciendo, hice todo el concierto de memoria y decidí que no era música. Bueno, a mí lo que me pasó entonces es que ahí cuando me pasaba que me ponía dura en los conciertos, estudié otra pasión que tenía, que era, me metí a estudiar musicoterapia, dije, conciertos, no para mí. Pero bueno, pasaron los años y conocí este trabajo, y cuando empecé a hacer el trabajo de música de la India, donde de repente, según ese concepto, o esa concepción, en un sonido se encuentra todos los sonidos y toda la música, y la idea es transformarse, ser uno con el sonido. Entonces no era cuestión de hacer muchas melodías, muchos cantos o cantos difíciles con muchos sonidos, era cuestión de habitar y estar presente en cada sonido. Y fue una experiencia tan fuerte de comunión, de unidad, de ir hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo, del encuentro con otros y todo, que para mí fue absolutamente transformador. Y después volví a la guitarra, no ya para hacer conciertos, pero sí para sentir esa conexión. Entonces ya por ahí me ponía a tocar, ya no muchos sonidos para hacer una destreza técnica, sino pocos sonidos, pero con una cosa de presencia, de encuentro, ¿no? Y así de vibrar conjuntamente con esa caja de la guitarra. Ser uno con eso, o sea, y todo el tema de la conexión. Me parece que cuando uno habla del amor, una palabra tan trillada, en realidad está hablando de la posibilidad de conexión, posibilidad de conexión, ¿no? Claro. Hoy en día sabemos por las nuevas ciencias también que estamos todos conectados. Uh-huh. Eso lo sabemos, pero vivenciarlo y la vibración del sonido, por ejemplo, este tipo de trabajo de la música de la India permite vivenciar esa sensación de que estamos realmente ahí presentes, ¿no? Ella habló de la música africana primero. Mira qué coincidencia que vamos a escuchar música africana primero. Imposible de pronunciar, disculpen. Lo yang mangalisa, lo yang mangalisa. Mangi boni dandane, eya ihleli ngaphansi komthunzi. Lo yang mangalisa, how. Ngaibuza igama layo, ayiphendulanga. Yabheka phansi yaze yakhala, izinyembezi. Nomathemba wangishiya, zele ngingedwa unomathemba wami. Nomathemba wangishiya, zele ngingedwa unomathemba wami. Unomathemba wami,
wangishila Sekulele sele ngingedwa unomathemba unomathemba wangishila Simnambi sele ngingedwa unomathemba Simnambi sele ngingedwa unomathemba Sekolo nomathemba Esto que estamos escuchando Simnambi me lleva a un lugar en el año, ya que me pidieron que les cuente un poco de algunos recorridos personales. Entonces estaba yo ya estaba en este proceso de acercarme a la música del mundo. Y estaba yo en un congreso del ISME de Educación Musical, y en el área de la música de las comunidades, ¿no? Y había gente de todo el mundo. Y había un africano, no me acuerdo el nombre, y nos enseñaba unos cantos africanos. Y yo dije, o sea, yo aprendía los cantos africanos y todo lo que tenía que ver con eso de personas que no eran africanas. Cuando vi al africano moverse, cantar y hablar, yo dije, es tal cual. Cuando aprendes música de la India, y más la música tradicional, clásica, que tiene que ver con un tipo de trabajo, ¿no? Después ya con la modernización todo se fusiona y es otra cosa, pero vos ves a la persona tan metida en sí que casi no mueve la boca, ¿sí? En la música en de la India, y de repente después vamos a escuchar. Después ves un africano. Entonces cuando yo escuchaba esta música, y uno escucha, es como si uno estuviera escuchando los gestos, las articulaciones, los movimientos de la boca, pero no solo la boca. Cuando los africanos cantan, y me acuerdo de esta persona, mueven la boca, mueven los ojos, mueven la cara, mueven todo el cuerpo. Todo el cuerpo se está moviendo y cantando. A mí por eso en los trabajos que yo hago con los cantos del mundo, yo siempre hablo del cuerpo como instrumento, ¿no? De salir de esa cosa de cantamos de las cuerdas para arriba o algo así, sino que todo el cuerpo es nuestro instrumento. Y en los africanos eso se ve, ¿no? Y en este canto que estábamos escuchando también se escuchaba cómo abrían la boca, cómo gesticulaban. Es muy apasionante estas diferencias que se ven en las culturas, y para mí lo apasionante también es a dónde nos lleva cada uno de estos cantos, cada uno de estos idiomas, a veces cada una de estas liturgias. Si cantamos un canto en hebreo, o una plegaria en latín cristiana, o un canto en sánscrito, o un mantra, entonces también hay toda una cosa litúrgica, y el sonido, la forma de emitir y los cantos también nos llevan a esos espacios, y espacios internos muy diferentes, y también encuentros con otros diferentes. Bueno, claramente es el objetivo de cada una de esos modos de canto, que vos te aproximes, se te facilite el ir a un tipo de plegaria, o el ir a un tipo de agradecimiento o de festejo de la vida, o nuevamente de curar heridas y prepararte para seguir viviendo. Por algo los cantos son lo que son, ¿no? Sí, hay una persona que es un poco la que trajo el trabajo de los armónicos a Occidente. ¿El canto con armónicos? Sí. Ahora lo vamos a poner en un ratito. Jill Pearce yo estuve con ella en Inglaterra varias veces, y ella era parte del grupo Stimmung de Stockhausen, y que hacían todo un trabajo con armónicos. Y hay otra persona, David Hikes, que también que trajo los armónicos a Occidente, pero ¿qué estábamos diciendo? ¿Cómo? De cómo el canto te prepara corporal y para mentalmente, diferentes conexiones. Me acordé. Esta persona, Jill Pearce, dice que su objetivo es to re-enchant the world, reencantar al mundo, porque ella dice, si uno ve las láminas de personas de hace siglos y siglos, todos están con la boca abierta en las iglesias y en los lugares así donde se reunían. ¿Por qué? Porque siempre se cantaba en comunidad, siempre, pero a medida que se perdió un poco el contacto con los espacios más religiosos, y a medida que se desarrollaron los especialistas, también los especialistas de la voz, los cantantes, se perdió esto de que mi idea también es recuperar eso, quien tiene voz puede cantar, el otro no, claro, y no, entonces todos. recuperar como todos, Todos. y esa es la idea con este trabajo de Cantos del Mundo, cantos sencillos, es que todos podemos hacer música y cantar. Vos hablaste de cantos de armónicos, cantos con armónicos. ¿Podés explicarle a la gente que nos escucha y que no sabe lo que es el canto con armónicos? ¿Te parece que lo hagamos
con algún ejemplo o querés explicarlo Por ahí- primero y después ponemos un tema? Sí, yo cuento un poquito Dale. y después ponemos, porque para quien no sabe nada de música ni de armónicos, les podemos contar que cuando uno escucha un sonido, cualquier sonido, en realidad uno escucha un sonido principal, pero está compuesto por un montón de sonidos internos. Y cuando es así un tono, como un tono musical, los sonidos internos tienen una relación con ese, que crean algo armonioso, por eso se dicen armónicos. Le da un color y eso hace que una voz, si yo hago mi sonido y cada una de ustedes hace su sonido, va a sonar diferente. Entre otras cosas, no es solo por los armónicos, entre otras cosas es por los armónicos que van a escucharse. Cuando yo estudiaba guitarra, era muy fácil hacer los armónicos porque con un instrumento como la guitarra, había una manera de poner los dedos, bueno, etcétera. Pero yo nunca pensé que se podía hacer armónicos vocales. Y bueno, como ustedes saben, yo viví 7 años en Israel, del 84 al 90 y algo. Me reunía con un grupo de gente, todavía no estaba en el tema de lo multicultural, pero me reunía con un grupo de gente a estudiar temas que tienen que ver con un área que yo me dedico, que es la antropología energética. Y para armonizarnos, antes de empezar, hacíamos como unos om juntos, cantábamos el om, y éramos un par de mujeres y un varón. Y de repente, cuando cantábamos todos, se escuchaba por arriba como una flautita que hacía el om también, y yo me asustaba. Yo decía, wow, si alguien creyera en la magia, pensaría que hay Un espíritu, un algo. Exacto. Fantasmas. Eso, yo decía, ¿pero qué será? Entonces le pregunté a mi maestro de temas de energía qué era eso, y él no venía a la música y me dijo, es el cuerpo del varón del cual sale también ese sonido. Yo no entendía lo que quería decir. Yo tampoco he explicado así. No, tampoco, pero había algo como que... Y después entendí, uno hace un sonido, pero si permite que los componentes del sonido vibren en determinados resonadores, ese sonido se amplifica y es como que sale solo y parece que fuera de otro lugar. Pero quiero decir una cosita más, que esto se usa mucho originalmente en el Tíbet, en las plegarias, porque se hacen sonidos muy graves, así muy graves, y ahí se escuchan los armónicos. Pero luego hay otros grupos, como los mongoles, que lo usan también como una forma artística, como una expresión artística. Y eso fue traído a Occidente. Una de las personas fue Gil Pearce, porque cuando uno canta los armónicos vocales, se produce algo, yo no sé bien qué pasa en el cerebro, pero es como si algo se unificara de todos esos ritmos, frecuencias, pensamientos que nos habitan, y algo se serena, algo se reúne en nosotros, algo se armoniza. No sé bien qué pasa, pero es una experiencia muy interesante. Lo que se escucha es que una persona hace 2 sonidos simultáneamente. La persona eso es lo que se escucha. Sí, se escucha eso. O sea, uno canta, yo puedo cantar un sonido y al mismo tiempo se escucha otro por Otro arriba más. como una flautita. Que sale de vos misma, digamos, de la misma, del mismo individuo. Les vamos a sugerir también a las personas que suban a nuestra página, a nuestro Facebook, porque ayer subimos Ana Gefele, Ana María Gefele. Ana María Gefele cantando, provocando armónicos y moviendo. O sea, si quería movía los armónicos, si quería movía el tono que ella cantaba, y esto está mostrado en espectro con sus notas cada uno de un modo interesantísimo. Un análisis acústico muy gráfico. se le hizo a eso. No, es espectacular porque, digamos, yo hago un poco de armónicos, pero nunca me he dedicado a desarrollarlo. Pero quien se dedica a desarrollarlo puede decidir qué armónico hacer en cada momento, con lo cual puede cantar a voces. La persona sola canta varias voces. Sí, hay personas eso es lo que hace que se dedican a eso. Digamos, yo me especializo en verdad otras lo hace cosas. a 2 voces, Sí. hace canto y contracanto, Sí, pero puede mover independientemente uno u otro. Sí. Y lo único que por ahí yo te agregaría es que lo interesante a veces de los armónicos, por ejemplo, los que decís vos, los tibetanos, que son tan graves, entran en frecuencia ósea. Y ese movimiento de los huesos, esa vibración en la que entran los huesos, también el cráneo, es también la que provoca ese movimiento energético neuronal de tanta pacificación y tanto relax. Vamos a escuchar a un cantante mongol. Dale. A ver si...
No es una flauta lo que se escucha, ¿eh? No, es él, es su voz. Es él que hace el grave y el agudo. Sí, es una sola persona cantando y esa es la parte instrumental, ¿sí? Este es uno de los ejemplos y ahora vamos a escuchar, acá hay instrumentos además, percusión, y ahora vamos a escuchar a una persona, uno de los cantantes, exactamente el bajo del grupo Pentatonix, haciendo un canto con armónicos o canto de armónicos, solo, a capela, sin ningún instrumento, y Silvia nos va a explicar acá mismo y nos va a dar el ejemplo acá mismo de cómo es que suena esta cosa rarísima, el overtone, ¿no? ¿Se dice así? Es overtone. Overtone. Sí, es el tono que está por arriba, es el armónico. Uh-huh. Vamos eso se entrena, se puede aprender. ¿Qué nos querés decir? Bueno, en este último se escuchaba claramente como el cantante hacía un tono grave y jugaba con los agudos, y esta persona se ve que lo tiene muy trabajado y entonces puede hacer toda esa variedad de sonidos que tiene que ver
con un trabajo que hace con sus resonadores y con la lengua. Hay distintas maneras de hacer los armónicos, ¿no? Pero entonces son distintas posiciones de la lengua o de la cara. Son movimientos muy sutiles que cuando uno los va encontrando, los va como siguiendo y pequeños movimientos internos de la boca o de la lengua pueden permitir que eso se genere. Y eso se puede ver, hay una película de Gurdjieff, de Encuentros con Hombres Notables, donde hay como un cantor que hace eso, es muy lindo. Y a raíz de lo que estuvimos hablando, de las cosas que yo me ocupo, yo estoy muy contenta en que en este momento puedo integrar en mi quehacer distintas cosas. Por ejemplo, todo mi trabajo musical con mis nuevas comprensiones, que son las constelaciones familiares, desarrolladas por Bert Hellinger y traídas a la Argentina por Theo Boltzmann, donde yo en los encuentros de constelaciones incluyo distintas cuestiones musicales, sonoras, cantos y también el canto de armónicos, porque así como en el armónico hay un sonido base, que es el que yo produzco, y los sonidos que están inaudibles se empiezan a escuchar, en las constelaciones también hay una escena base, que es lo que a mí me duele o el problema que tengo, y hay algo por detrás, que es lo que yo quiero que emerja y poder ver en el campo que se despliega. Entonces, hay momentos en que yo hago el canto de armónicos como una forma de ayudar a que se mueva aquello que está emergiendo y yo pueda ver los planos invisibles de aquello que está, como en los armónicos, ¿se entiende? Qué interesante, qué interesante. Así como puedo hacer un canto indígena o un canto africano cuando hay una energía densa, a veces siento que hay violencia en el sistema y en vez de empezar a los gritos o en vez de poner, no sé, muchos perpetradores o lo que sea, me pongo a hacer un canto indígena con tambores e invito a toda la gente que lo haga, creado en el momento o existente, ¿no? O un canto africano, o en otro momento puedo hacer un canto hindú si necesito que el grupo se armonice. O sea que estoy usando mi experiencia anterior. Eso es lo lindo cuando uno tiene ya muchos años, es que si uno puede ir integrando los saberes en lo nuevo que uno va generando, ¿verdad? Lo que es muy interesante es que lo que decís suena a cómo es que uno hace un armónico. Uno encuentra cómo producir la cámara de resonancia que potencia a este armónico que integra el sonido. Esto es reconocer espacios en uno. Y esto que decís vos, si uno tiene un problema que no está visualizando, es cómo abrís ese espacio para que esto emerja, para que este sonido exista y sea parte de tu vida. Por eso, para mí, lo hermoso de todo esto es que es la posibilidad de un trabajo interno, no solo para abrir la voz, para ser más creativos, para sacar el propio músico que todos llevamos adentro, sino para trabajarse uno, para mejorar la calidad de vida a partir de conectarse con cosas profundas que habitan en nosotros. Claro. O sea, que Fernando dice muy didáctico el programa, nos acaba de mandar un WhatsApp. Gracias, Fernando. La didáctica tiene que ver con Silvia, obviamente. Y para seguir siendo más didácticos aún, vos te ofreciste para hacer un canto de armónicos, un ejemplo, ¿no? Sí, puedo probarlo. A veces probar? Se escucha. Pruebo, dale. Total, saldrá. Hay que hacer silencio, nosotros hacemos silencio. Dale. Ahí está el agudo. Ahí se escuchaba el grave y el agudo. Lo interesante es cómo uno va buscando las cámaras hasta que el armónico aparezca. Exacto, y hay que seguirlo. Un buen lugar donde hacerlo es en el baño o en el auto, porque son como cajas de resonancia. Claro, que nos devuelven el sonido más Ahí yo fácil. puedo contar una anécdota. Un segundo, hay una cosa de introspección y de mirar hacia adentro para poder hacer esto, y ahí donde
uno empieza, y cuando uno tiene mucho miedo de mirar para adentro, empiezan los bloqueos, ¿no? Y la dificultad por hacerlo. Por favor, tu anécdota. Yo me acuerdo No, en no el existe curso. programa en el que no haya una anécdota tuya, así que me parece muy bien que este también la tenga. Mis alumnos dicen lo mismo. Pero recuerdo cuando en una de tus clases, la primera clase de armónicos, entonces uno empieza a buscar y yo no lo encontraba, no encontraba nada, pero yo iba buscando, modificando formas, hasta que de repente apareció un armónico en un costadito de la lengua contra las muelas de arriba, que parecía que la lengua hacía un moño ahí, y ahí se instaló un armónico y sonaba. Sí. Yo no me acuerdo cómo llegué, pero también. Y me acuerdo que te dije, pero me apareció de un lado, solo no me apareció de los dos, y me dijiste, quédate tranquila, está muy bien. Sí, es que a veces cuando hacemos armónicos en grupos, parece que está sonando algo por arriba y que viene de una esquina de la sala. Es muy loco. No sé bien cómo es el tema acústico, pero es como si no viniera de uno, como si se generara afuera. Es verdad. Eso es parecido a cuando haces una M, por ejemplo, en un espacio y entra en resonancia el espacio en que está y empezás a escuchar estereofónico. Algo así, un es especialista en acústica por ahí podría explicar, ¿no? Porque también es por Es esta que el vibración espacio externo también también puede entra en provocar resonancia. armónicos. Exacto, Nosotros tenemos que tomar al espacio que nos rodea como a nuestro cuerpo. Claro. Y él también provoca resonancias. Lili Dávila sí. dice... ¿La viste? Sí, Ok, dale, vos. Dice, qué interesante, chicas, es imposible dejar de escuchar. Muy bien ahí, Lili. Muy bien. bien. Es nuestra presidente del club de fans. Sí. Muy bien, muy bien. Se autointituló y nosotras agradecidísimas. Qué lindo. Bien, así que pasamos por la música africana, pasamos por la música mongola, canto de armónicos. Tibetana. ¿Vos habías hablado algo? Y India. Tenemos algo de Siberia, me parece. Ay, ¿no? interesantísimo. Hay una cantante siberiana que hace imposible. Fernando me decía, si quieren pronuncio yo los nombres raros. Te desafío, Fernando. Imposible nombre. Hace sonidos de pájaros, por ejemplo. A ver si Joaco. Este instrumento que está tocando ahora se llama arpa de mandíbula. En la boca. Sí, la conozco. Sí. Escúchenlo con atención. Existe en varios países, en varias De boca, culturas. a veces. Porque de acuerdo a la forma en la que coloca la boca, es el tipo de sonido que permite que... Ahí está. Y van a escuchar diferentes.
trabajo con la voz y los pájaros, también está el arpa de boca, pero todo este trabajo que evoca los pájaros, que evidentemente es una persona que hizo un desarrollo increíble, ¿no? Pero me recuerda como un trabajo que hacíamos con Silvia en la búsqueda de explorar todas las posibilidades, también creativas y también vocales, que ella lo llamaba personajes sonoros. Entonces era de repente jugar a que éramos bebés y todo lo que podíamos hacer como bebés, como la vieja bruja hechicera, entonces explorar o contarnos cuentos indígenas en idiomas inventados, o el viejo chamán de la tribu, y cada imagen, o pájaros o otros animales, cada imagen permite generar un montón de escenas creativas, musicales, sonoras y vocales muy interesantes como exploración. En vez de decirle a la persona, ¿te acordás cuando yo en el año 2000 te conocí a vos, Débora, porque yo tenía que dar un curso de trabajo con la voz, este tipo de trabajo en España, y estaba disfónica, casi afónica. Y trabajé con vos y fue muy interesante para mí dar el curso y mostrar cómo se puede trabajar con la propia voz aún cuando casi no hay voz. Y yo di ese curso. Y me acuerdo, Débora, cuando trabajábamos y hacíamos el famoso refrito, no sé cómo lo llaman ustedes. Ese, ¿no? El frito. Frito vocal. Frito vocal. Que a veces cuando uno trabaja el personaje del chamán, claro, yo va ahí y lo juega, o sea, que uno puede jugar todas esas escenas de los más agudos, de los más graves, desde un lugar lúdico, exploratorio, ¿no? Eso es muy interesante también. Es que realmente crear, yo creo que nosotras somos privilegiadas en el trabajar con la voz, ya sea en tu trabajo como en el nuestro, porque para nosotras como fonoaudiólogas dedicadas a la voz es un trabajo artesanal. Cada persona, cada voz pertenece a una persona, a un individuo con sus características, y no sé, supongo, María Eugenia, que a vos te pasa lo mismo que a mí. Uno tiene una idea de lo que va a hacer con el personaje, con el paciente, que ya sabe que tiene citado en un horario, pero el paciente llega con cosas particulares ese día y uno rearma todo y rehace y adecua todo a lo que esa persona en ese momento necesita. Pero yo te iba a decir algo más, y es que lo hemos charlado tantas veces, Debbie, y es cómo desde la experiencia sonora, cuando uno hace voz y busca y se anima, resulta que no te quedás en la regla de qué es sano y qué no lo es. Esta regla de la medicina, porque después te das cuenta que ¿quién dijo que el frito vocal no es sano? Si te hace entrar en vibraciones y armonizar, ¿y quién dijo que ese sobreagudo tenso atrás, imitando no sé qué animal y que baja raspando, puede dañarte? Si resulta que te hace encontrar con algunas de tus energías que están ahí para que las ecualices. Claro, por ejemplo, los africanos o también los pueblos originarios tienen todo un trabajo que lo llamamos los llamados, ¿no? Cuando suponete el chamán o el jefe de la tribu hace un llamado vocal, ¿no? Y entonces invitar a que en un grupo cada uno invente su llamado, ¿no? Con un par de sonidos o con su nombre y todo el grupo le conteste. Puede ser que un poquito se esfuerce la garganta por un instante, pero a veces para poder liberarse y llegar a otro espacio hay que probar cómo es eso de no estar controlando todo, ¿no? Yo siempre digo que nadie aprendió a andar en bicicleta sin lastimarse una rodilla en la caída. Y otra cosa que les quería comentar es que estamos hablando de las músicas del mundo y de las distintas culturas, pero aún en Occidente hay personas que se han permitido explorar cosas con la voz de forma increíble, como esta que hacen los pájaros. O, por ejemplo, yo me acuerdo cuando viviendo en Israel, no sé si era en el año 90 o 80 y pico, vi a Meredith Monk en el anfiteatro de Cesarea, ¿no? Haciendo un trabajo que integraba el movimiento corporal y unas cosas con la voz que yo decía, wow, es increíble, un placer. Y aparte, el tipo de producción musical no era el tradicional primero, cuarto, quinto, armónico, la melodía, ¿no? Era bueno, pero a lo mejor era pentatónico. O a lo mejor eran dos sonidos repetidos, minimalista, tipo, ¿no? También era, a lo mejor no tenía ni siquiera la escala, ni siquiera pentatónica. Igualmente déjame que no parezca yo tan hereje diciendo estas cosas. Claro que en las búsquedas, como bien decís, uno puede lastimarse y hacer un esfuerzo y un abuso. Lo que estoy diciendo es que no hay que limitar el pensamiento a que los únicos sonidos correctos son
A, B, C y D. Es que en realidad hay formas. No, yo soy una defensora del trabajo respiratorio, entonces yo creo que aquella persona que siente que haciendo determinado sonido tiene alguna molestia, lo primero que yo voy a decir, bueno, estás haciendo un apoyo respiratorio, pero no lo consciente hay que trabajarlo fuera para que en el momento uno relaje y disfrute y experimente. Si yo si hago un buen trabajo respiratorio fuera del momento de exploración, voy a lograr que ese sonido que podría ser dañino no lo sea. ¿Puedo decirte algo más? Si tu trabajo respiratorio realmente se ubicó en una parte del cuerpo X, que pudo haber sido J en vez de X, y encontraste la vibración que esa respiración provoca en ese espacio, el apoyo que provoque será a un sonido especial, especialmente conectado con ese. Entonces, las distintas respiraciones te van a dar diferentes resonancias, diferentes sonidos, y ahora no se trata de el apoyo respiratorio es solamente esto y entonces yo logro llegar al do. No, claro. Si no seguimos a un libro. El tema de la respiración es fundamental, porque en todas las culturas también, y en las culturas que tratan de llevarte hacia lugares más internos, la respiración es básica. Es fundamental. Por ejemplo, el famoso pranayama del yoga es toda una rama del yoga que trabaja todo tipo de respiraciones y muchas veces cuando uno está, como quien dice, cuando uno está angustiado es porque algo se angustió, entonces el trabajo de respiración, de expansión, es fundamental, ¿no? También, sí. Silvia nos propuso experimentar. ¡Ay, qué miedito! ¡Experimentar! Con un instrumento que tiene un sonido que es hermoso, que se llama, ¿cómo el instrumento? El instrumento es un Swarpeti, Swarpeti, también llamado Shruti Box o cajita de sonido. Simplemente nos va a dar una quinta como para esta idea de ver si podemos, es un instrumento de la India, que reemplaza a la tambura, que cuando uno no puede llevar semejante instrumento, trae esta cajita de sonido. A ver, espera, desasnanos un poco. ¿Qué es una tambura? Una tambura, digamos, en la música clásica de la India no existe la armonía como la entendemos en Occidente, porque ellos dicen que los cambios armónicos producirían mucha distracción mental en vez de llevar la concentración. Entonces existe, por ejemplo, una tambura, que es un instrumento con 4 cuerdas, cuyo sonido es, pensando en Occidente sería, si estamos en do, sonido es do y sol, nada más, o sea, una quinta, y da ese colchón de base sobre el cual va a estar digamos, o el cantante, o quien toque la flauta, u otro instrumento melódico, o etcétera, donde van a ser distintas melodías, ragas, etcétera, ¿no? Y va a estar el instrumento de percusión, tablas, que va con los 2 tamborcitos que acompañan, que hacen el ritmo. Entonces, esa tambura nos permite, que es un instrumento donde también se escuchan mucho los armónicos, nos permite también hacer prácticas vocales de ir entrando al sonido. No traje la tambura, pero traje el Shruti Box, que tiene el mismo efecto. Entonces, la invitación es a explorar, yo lo digo primero simplemente dejarnos sumergir en estos sonidos y luego permitirnos producir un sonido donde se priorice la transmisión ósea, que es por ejemplo una M, una N, y habitar ese sonido largo, y en algún momento abrir la boca y priorizar la transmisión aérea, por ejemplo con una A u otra vocal. Nada más que eso, como para vivenciar esto que es ser el sonido. Y al dejarnos cantar podemos hacer un sonido largo o hacer una serie de sonidos si quieren salir. Pero yo muchas veces digo en los encuentros que no es que yo invito no a que cantemos, sino a que nos dejemos cantar, como si de repente fuéramos puro espacio vacío y algo a través nuestro estuviera produciendo el sonido. La persona que estaba hablando es la licenciada Silvia Altman, que nos va a guiar en esta experiencia. Mientras busca su instrumento, te quiero contar que Ruth, tu tocaya, dice qué lástima que no puedo escucharla, pero puede escuchar después el programa cuando lo subamos al canal de YouTube. ¿No? Y ya que la representaste, es licenciada en musicoterapia. Exacto. Es verdad, soy licenciada en musicoterapia y soy profesora de música y soy soy consteladora. Consteladora. También. Sí. Bueno. Este va a
ser el sonido que nos va... ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha, Joaco? Entonces la invitación es a estar sentados cómodos. Quien quiere puede cerrar los ojos. Es dejarse atravesar por el sonido. Y el que quiere puede dejar también que de adentro hacia afuera ese sonido salga. Me despreocupo por el tono, porque como este sonido entra en mí, en cada uno de nosotros, y codifica las células de nuestro cuerpo, en la medida que yo no pienso en qué sonido va a salir, seguro va a salir un sonido que sea afín a este. Entonces simplemente la invitación es a dejar salir primero un sonido con una M o N. Viendo si podemos percibir la resonancia en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo, ver si la percibimos, la resonancia y la vibración hasta en los dedos de las manos y de los pies. Vamos viendo si percibimos la vibración en nuestro cuerpo y observamos cómo está nuestro cuerpo mientras sonamos con este humming. Y muy de a poco, si queremos, también podemos hacer como está haciendo Débora ahora, ir abriendo la boca y dejar salir un tono, un toning, una vocal. Podemos explorar la boca cerrada, la boca abierta, dejarnos cantar. Al silencio nuevamente, la idea es ver cómo nos sentimos, quedarnos un instante en el silencio, silencio resonante. Es el mismo silencio. Percibimos esa vibración que queda como si fuera el eco de lo que sonó, de lo que se escuchó. Qué lindo esto. Es que las moléculas de mi cráneo no quieren dejar de moverse. Claro, esto aunque es... no se escuche, la vibración sigue estando. Sí. Claro, claro. Y esto uno puede estar el tiempo que quiera haciéndolo. Totalmente. Y puede hacerlo sin tener el sonido del instrumento aparte. Exacto, como sí. cuando uno hace meditación. Es que a veces si uno está muy nervioso, simplemente ponerse a hacer una M suave con esta idea, o una A o una U, dejándose cantar, es una de las herramientas que nos pueden llevar en unos minutos a cambiar el estado. Uh-huh. También Mirá qué buen podemos... consejo, ¿no? Eso es, por ejemplo, la función meditativa del sonido de la música. Y en cambio, otra persona puede decir, yo al revés, se puede poner a saltar y a cantar, tipo inventar un canto indígena o africano o a golpear, y entonces va a ser la función expresiva de la música. Ambas son expresivas, pero uno lleva más hacia adentro, hacia el recogimiento, y hay culturas que llevan hacia el recogimiento y otras que llevan más a lo expresivo, hacia afuera. Ay, yo debo ser negra. No, me gusta todo, claramente, pero depende de los momentos también, Claro, ¿no? eso te iba a decir. A veces uno tiene tantos recursos, pero se los olvida. Nos tenemos que recordar unos a los otros. Es verdad, sí, es verdad. Porque en general, si uno pone música acorde al estado de ánimo, da la sensación de que eso te ayuda a transitar y a resolver
Porque, por ejemplo, si uno está medio depre, pone música, a lo mejor empezás a llorar y esa expresividad hacia afuera del llanto te libera, te afloja. Y totalmente, te eso me seguir. recuerda que una vez que yo estaba muy triste y iba a ir al cine, alguien me dijo, no vayas a ver esa película que es re triste. Yo dije, buenísima, me pasé 2 horas llorando. Y eso pasa, hay un canto, yo también focalizo danzas del mundo, ¿no? Y hay una danza muy hermosa que cuenta, que tiene que ver con esa historia de la mujer foca que van bailando una vez por mes con la luna llena, y se sacan, digamos, la parte de foca y quedan bellas mujeres y un hombre la rapta, bueno, y vive la vida de humana, pero siempre añora el mar, ¿no? Y esta canción describe toda esa situación y es como medio triste. Y alguien me decía, pero ¿cómo? Escuchar música triste y al revés. La idea es poder darle una forma musical a esa tristeza para también permitirle que uno la habite a la tristeza desde otro lugar y así la transite, ¿no? Le dé lugar, pero a su vez la transforme en arte. Qué en interesante, melodía, si no sería negación. por ejemplo. Muy interesante. Qué lindo, qué lindo. Hay todas las cosas que quedan todavía. No, pero además esto de que uno se va olvidando de las estrategias. Sí, que, es verdad. Las herramientas, ¿sabés los que me recursos hiciste que todos recordar? tenemos. Años yo decía, no hay cómo poner los 2 bafles en el piso de tu casa, si tenés piso de madera, buscar esa música acorde y acostarte en el piso y dejar que la vibración de la madera relaje tu cuerpo y vos dejarte penetrar por ese sonido arrullante. Lo que pasa es que no nos estamos permitiendo momentos en los cuales simplemente cerremos los ojos o no, pero estemos en silencio, ¿no? Nos aturdimos con la radio, con la televisión, con los WhatsApp, con el teléfono, con el hablar con alguien. Sí, esto me recuerda el tema del hacer y del ser, como todos estos trabajos y otros, ¿no? Permiten ir conectando con el tema del ser y no pensar como en estas culturas occidentales en las que vivimos, que siempre hay que estar haciendo. Parecería que si uno para, es algo malo, y en realidad ahí empieza a emerger algo más profundo que nos habita, ¿no? Acaba de resolver mi duelo hacia la jubilación. Claro. La jubilación, tengo. vos recordás No. que jubilación Es tiene de que ver júbilo. con júbile o júbilo, es empezar a cosechar los sembrados y a disfrutar. Exactamente. Así que chicas, estamos en esta etapa también. Silvia, un placer inmenso haberte tenido acá. No, el mío, muchas gracias por... No, invitarme. nos pasa con varias visitas, ¿te diste cuenta? con todas. La tenemos que traer de Otra vez. nuevo. Pero yo antes de eso voy a ir a hacer una constelación. Es una asignatura pendiente. que ¿Las tengo, constelaciones, pregunta, se hacen individualmente o grupalmente? Originalmente era grupal, pero se desarrolló toda una metodología de trabajo individual y me fascinó tanto que yo ahora hago de las dos y me encantan las dos. Sí, es hermoso ¿Y el cómo trabajo. pensar cuál es mejor, si una u otra, para uno? No, eso es más intuitivo. A veces la persona viene individual por motivos específicos, o por un problema de horario, o porque no quiere exponerse frente a otros, o por distintos temas. Pero eso se conversa y se decide en forma conjunta, sí, pero es muy lindo, ese trabajo es muy hermoso. Ya la llamaremos para que nos cuente qué pasa con las constelaciones familiares y la Y la voz. música, porque aparte lo que dice el creador de las constelaciones, que uno no aprende eso de cero, uno suma lo que trae esas comprensiones. Claro. Así que yo sumé a todo lo anterior esto y estoy haciendo como una mezcla personal. Y la verdad que estoy encantada con esta investigación. Está bueno, porque además la música va al alma directamente. La música es vibración y las constelaciones es un trabajo vibratorio, claro, también, así que se encuentran maravillosamente. Sí, está muy bueno. Para las personas que son muy cerebrales debe venir bárbaro, ¿no? También. Se lo estoy dirigiendo a una persona en particular que es muy cerebral y que le vendría muy bien hacer una constelación. Creo que nos cabe a todos, porque sí, aunque bueno, yo sé que no me lo dijiste a mí, me siento totalmente interpelada. Silvia, otra vez muchísimas gracias por haber venido, gracias por haberte Muchas molestado. muchas gracias. Bueno, muy lindo el programa, lo conocí. ¿Y nosotras? ¿Nos vemos? Nos vemos siempre, pero Sí. nos encontramos acá para hacer este programa. No les vamos a contar de qué se trata el programa de la semana que viene, pero solamente les vamos a poner una señal de alarma. Hijos míos, ¿ustedes saben qué pasa el domingo que viene? Es el Día de la Madre. Día de la Madre, ¿no, Cristina? Muy bien, hijos. Muy bien, ¿se Nunca se acordaron? olviden de esas fechas importantes porque No. pueden llegar a tener graves conflictos con su madre. Con nuestras ¿Entendieron, madres, sobre todo, hijos? claro. Sí, con las nuestras. Nos vemos el miércoles que viene a las 19 horas acá
en Radio Talk. Muy buen programa, chicos. En Muchas Andrea gracias. Buen programa. Notas de voz. Notas de voz. Notas de voz.